Alicia Terzian nació en Argentina en 1934. Es una reconocida compositora, musicóloga y directora de orquesta. Estudió con Alberto Ginastera y se graduó en piano y composición. En 1968 creó la Fundación Encuentros Internacionales de Música y el Grupo Encuentros, espacios desde los cuales da impulso a la música de compositores latinoamericanos contemporáneos. Es autora de obras de cámara, sinfónicas y vocales. Su concierto para violín forma parte del repertorio de importantes solistas. Desde mediados de los 60 ha incursionado en la música experimental con instrumentos tradicionales y electrónicos. ¿Cómo están? Si ustedes han visto este programa otras veces, sabrán que solemos comenzar con música, pero no siempre tenemos la suerte de tener al creador de esa música, o en este caso, a la creadora de esa música. Hoy estamos de suerte porque está con nosotros Alicia Terzian. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Gracias, muy bien. Oye, gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alicia Terzian es una de las compositoras y directoras de orquestas más destacadas que tiene Argentina, con una vastísima y muy variada trayectoria. Y la pieza que escuchábamos, para piano solo, es la tocata que tiene el número del Opus 4, una pieza muy temprana, compuesta a los 18 años. Todavía está en el conservatorio. ¿Usted? Estaba en primer año del Conservatorio Nacional con Alberto Ginastera, y lo más extraño de toda mi carrera musical desde que comenzó es que siempre era muy natural en la creación. Es decir, en realidad estábamos estudiando el sistema, uno de los sistemas de creación de la época, que era el politonalismo. Y entonces el maestro me dijo, hágame un ejemplo. Y yo le llevé la tocata, entonces me miraba un poco raro, Ginastera, así como diciendo, yo en realidad le estuve pidiendo un pequeño trozo que tuviese esas características, y además ya me trae una obra completa, y estaba muy entusiasmado. Y eso es lo que me pasó desde el principio. Los sistemas de creación me servían a mí simplemente como un puente de unión, como para que yo expresara lo mío, porque yo creo que el compositor lo más importante que tiene que tener es algo adentro para decir. Es como el escritor, como el poeta, como el dramaturgo. Si usted no tiene nada que decir, por más palabras que tenga, porque por más que tenga todo el diccionario no dice nada. Y los sistemas y las técnicas sirven justamente para eso, para darle flexibilidad, para darle movimiento muy tranquilo y pausado a la creación si la tiene adentro. En realidad yo no sé si tengo creación o no tengo creación. Lo que sí sé es que me gusta componer. No, evidente que hay creación, desde luego. ¿Cómo escucha usted esta música ahora? ¿La escucha con nostalgia, con ternura, le dan ganas de revisarla? Porque hay tantos compositores que revisan sus obras. No, yo no reviso nunca mis obras, ni siquiera las obras orquestales. Porque cuando las escribo, las escucho, no necesito el piano. Yo soy pianista, pero hasta la obra de orquesta yo la escucho completamente. Yo no le cambio una sola nota, salvo una obra con solista que me dice, bueno, acá este pasaje me gustaría que vos me lo hicieras de esta manera para que yo pueda llegar al mismo objetivo. Pero en realidad las obras, esta tocata la escucho y digo, claro, qué lindo, yo estaba enamorada de... Y me pasaban tantas cosas en la vida, era una chica una adolescente, es decir, una joven en ese momento. 18 años, sí. Sí, pero los 18 años de mi época no son los 18 años de ahora. Eran 18 años más, de acuerdo a lo que veo,
un poco más inocentes. Más inocentes. Sí. Ajá. Y no es mucho el tiempo que ha pasado. El problema es que la sociedad ha crecido demasiado rápido y el ser humano, a veces, al no tener una contención en la familia, a veces familias que dejan que los chicos se asimilen con la época, la falta de esa contención hace que el ser humano crezca demasiado rápido. Y uno tiene que tener tiempo para poder llegar a ser lo que debe ser. Es decir, no es que yo crea que un adolescente es a los 18 años ya empieza a ser un joven y que a los 30 años es una persona, digamos, con una cierta madurez. Creo que las etapas no se pueden cortar. Y a veces cuando yo veo mis nietos que viven en Suiza, el grande tiene 15 años y yo lo veo todavía tan como era yo cuando tenía 15. Es decir, todavía despierto a la vida con muchas ilusiones, pero no de vuelta. Lo que me da tristeza es a veces ver chicos jóvenes que es como si estuvieran de vuelta. Es decir, no sé si se comprende lo claro, que significa. Claro. Y me parece que pierden algo. Por eso yo no tengo nostalgia por los 18 años míos. Los observo recordando todos los novios y los amigos que tuve y todas las cosas que me pasaron, pero creo que no volvería un solo día para atrás. Ni un solo día. Y en esta primera música, ¿qué influencias reconoce usted? Bueno, yo estaba muy cercana a Stravinsky y Bartók, que eran dos figuras que me sobrepasaban, así que me llenaban realmente como creadores, porque admiraba el acercamiento a lo nacionalista, a lo folclórico, en alguna parte en Bartók, también en Stravinsky, pero sobre todo en Stravinsky, esa valentía de romper con todos los esquemas tradicionales. Eso me impactaba muchísimo. Y en la misma época, además, cosa extraña, lo que me impresionó mucho fue la música concreta. Y claro, porque los años 50, 55 eran los años en los cuales Europa se volcaba hacia nuevos horizontes. 48, 50, el nacimiento de la música concreta, de la música electrónica. Y recuerdo que Ginastera, cuando venía a las clases, yo decía, venía con las alforjas llenas. Entonces él se acercaba a la clase así como si fuera un elefante con muchas partituras y decía, bueno, tiraba todo sobre la mesa y decía, bueno, vamos, a ver, ¿qué pasa hoy? Y esos dos aspectos que tienen que ver, algo como que es muy tradicional, que sería Stravinsky y Bartók hoy, y algo que en esos años era muy vanguardia, era la música electrónica y concreta, para mí fueron como dos balances, es decir, como un balance de lo que se podía, de lo que era y de lo que podía ser. Y quizá lo más importante es que me abrieron mucho las orejas. Es decir, escuchar sonidos concretos grabados y saber el sistema, ver cómo se podían generar sonidos electrónicos. Quizás los que oyen hablar de este tema, los televidentes, quizás recordarán algunos que son de esa época, que se hablaba en la música, que qué es esto de la música electrónica, que va a desplazar la orquesta y dentro de un par de años no tendremos más orquestas, ni música de cámara, ni nada. Y yo decía, no, es un instrumento más. Es decir, ese sonido es un instrumento más, es una posibilidad más de enriquecer la paleta sonora de un músico, porque así como los pintores tienen pinturas, colores, son los mismos pero mezclados son diferentes, y las técnicas también, y los músicos yo veía que nos armábamos con un bagaje de sonidos nuevos que venían, que yo ya los reconocía un poco porque había hecho estudios de la música armenia antigua. En esa época no, unos años más tarde, pero ya me interesaba y estaba en contacto por carta con un musicólogo armenio que era un padre de la congregación megitarista de la isla San Lázaro de Venecia. En Venecia. Y yo estaba intrigada por todos estos neumas, estas líneas y firuletes que se hacían sobre los cantos antiguos, los cantos gregorianos. Y él me empezó a interesar sobre esto y me decía, no, eso es microtono, eso es cuarto de tono. Y ahí empecé a sentir la necesidad, que luego se volcó justamente en el concierto de violín,
Ahí yo empecé a usar en las piezas de cuarteto, Sí. que después se hicieron piezas para orquesta de cuerdas, Sí. y en el concierto de violín empecé a trabajar el microtono. Pero yo ya lo veía, lo escuchaba, mejor dicho, en esos sonidos concretos y electrónicos que nos ofrecían en Buenos Aires como una primicia y que realmente cuando usted algo se crea en el 48-50 y usted en el 54 lo escucha en un concierto, yo creo que estábamos bastante al día. Bastante al día. En ese sentido, la figura de Alberto Ginastera, ¿no es cierto?, que es uno de los compositores más destacados del siglo XX en Argentina, me parece que es muy señera en el sentido de que él sí indicó, al menos, mostraba a sus alumnos lo que estaba ocurriendo. Es que era un hombre abierto, es decir, yo cuando salía y decía, bueno, quiero escribir tal cosa, él me miraba raro, como diciendo, a ver qué va a hacer. Y me decía, bueno, hágalo. Es decir, era un hombre que no creaba personajes a su imagen y semejanza. Él nos ofrecía las técnicas, que es lo que yo creo que hay que hacer con un creador musical, por lo menos. Y dejarlo que se desarrolle, que busque su camino. La creación está adentro, pero también está en todo lo que uno escucha. Él decía, si va a escribir, me lo dijo con la tocata, me dijo, bueno, pero si usted va a escribir, me va a hacer un trabajo sobre el politonalismo, estúdiese todos los politonalismos que se han dado hasta ahora. No vaya a ser que usted me descubra la trompeta cuando ya está descubierta. Era un personaje muy, muy extraordinario. Él me invitó por primera vez al Teatro Colón, al palco, pues yo estaba colgada de lo que llamamos el gallinero. Claro. Entonces, para ir a escuchar las óperas. Y recuerdo que el palco número 9 de Ginastera, yo estaba ahí fascinada. Y gracias a él conocí a los creadores. Hindemith, Stravinsky, todos los creadores que venían y pasaban por su casa, él me invitaba a sus reuniones y yo hablaba con ellos así. Recuerdo Hindemith me dijo una vez, digo, pero maestro, ¿usted cómo compone? Bueno, yo compongo de 8 a 12, después como, después duermo a las 7 y después yo decía, pero si yo tuviera que componer así me muero, porque yo tengo que esperar que venga la inspiración o que tenga ganas y sale. Finalmente tenía un orden germano, Paul Hindemith. Exacto. Y también recuerdo cuando Stravinsky, que era chiquito, era petizo, era un hombre así pequeño, nervioso, caminaba por los pasillos del Colón tratando de escuchar su obra. Son experiencias. Lo conocí a Xenakis, después fui amiga de él. Allá en Xenakis. Sí, es decir, gracias a Ginastera se me abrió un mundo. Y recuerdo que él me dijo, cuando terminé la carrera, me dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y componga. Digo, ¿pero con quién sigo? Usted no tiene que estudiar más. Lo que tiene que hacer ahora es analizar, buscar partituras, escuchar todo lo que pasa, trabajar usted misma, olvidarlo y componer lo que le salga. Ese fue un hombre que tuvo mucha influencia en mi carrera como persona, porque cuando entré en la carrera, el primer año me dijo, bueno, ustedes supuestamente van a ser compositores, pero antes van a ser personas cultas, así que desde hoy tienen que leer toda la literatura contemporánea, toda la poesía contemporánea, tienen que ir a todas las exposiciones de pintura, a todas las conferencias, sobre todo de temas filosóficos. Es decir, nos dio la obligación de que nos abriéramos a un mundo que era el de la poesía, la literatura, de la dramaturgia, vayan a ver obras de teatro, estén presentes en todos los experimentos que se puedan hacer aquí o allá, de todo tipo. Dijo, ustedes van a ser primero personas cultas, además van a ser compositores, si es que se da. Es decir, no se da tener profesores así como Alberto. Y recuerdo que después que terminamos las clases, casi me obligó a que yo cada vez que componía algo se lo tenía que mostrar. Dice, yo no lo voy a corregir porque es una obra tuya, pero yo quiero saber. Y hasta el año que se murió, yo pasaba por Europa, si estuviera en Taiwán, tenía que pasar por Ginebra. ¿Donde vivía Ginastera? Esa, tenía que ir a su casa, él hacía una cena, después le decía a su esposa, que era la segunda mujer, Aurora Nato, le decía, bueno, ahora vos te vas, Aurora, porque con Alicia tenemos que hablar y tengo que ver qué es lo que ha hecho. Fue una relación muy linda, por eso cuando la Radio Suisse Romande hace 2 años me pidió hice 5 horas de audición sobre él.
contando tantas cosas que tenían que ver con el ser humano, con el ser creador. Los maestros tienen mucho que ver. Y yo creo que lo que se ha perdido hoy en día es el honor de haber sido discípulo. Eso no es dejar de lado que uno puede ser un gran maestro y una personalidad reconocida. El haber sido discípulo de alguien significa que uno ha tenido la valentía de ponerse por debajo de la persona que lo introdujo en el mundo de lo que está haciendo. Y eso es muy importante, tocar tierra. Tocar tierra es importante porque siempre los músicos estamos por las nubes. Ahora, siendo discípula de Ginastera, tú a los 19 años compones nada menos que un concierto para violín, ¿no? Y un concierto para violín extraordinario. No sé. Vamos a escuchar el comienzo de ese concierto para violín. No? Yo les voy a pedir a los espectadores que pongan atención con el comienzo. Comienza con timbales, ¿es un homenaje a Beethoven eso? No. Simplemente necesitaba abrir así, de una manera resuelta, la puerta del concierto. Ajá. Porque parte con los timbales, las cuerdas, ¿no es cierto? Sí. Que dan unos golpes y finalmente el solista introduce inmediatamente un tema muy, muy lírico, muy bonito. Gracias. Lo vamos a escuchar. Gracias. Atención. Ya manejando totalmente el lenguaje, la forma, la expresión. Es increíble, Es un concierto muy, muy maduro, se escucha muy maduro. ¿Sabe a quién me recuerda? Porque tiene ecos al concierto para violín de Khachaturian. Usted sabe que lo escribió después. ¿Ah, sí? ¿No es del 40 ese concierto? No. Es posterior, pero bueno, de todas maneras, es probable porque era un personaje que yo quería muchísimo. Ajá. Bueno, y me imagino que no es tampoco, no es demasiado raro porque Khachaturian es un músico armenio y tu familia también es de origen armenio. Sí. ¿Tu familia llegó a Argentina en la diáspora de principios de siglo? Así es, en la época de las masacres. De la época de la masacre del genocidio, ¿no es cierto?, por parte de los turcos. 1 millón de armenios murieron, ¿no es cierto? 1,5 millones. 1,5 millones. Casi el 75% de la población mundial. Exactamente. Porque estaba finalmente allá. Sí, lamentablemente, ellos tuvieron que exiliarse porque era la única manera de que mi padre solito llegara acá, fue el único que quedó vivo, y mi abuela con mi madre y mi tía. Los 3 únicos. Después se supo y hasta ahora se sabe que había primos acá o primos allá, pero la familia completa fue masacrada. Sí, fue muy duro, no me gusta recordarlo, pero lamentablemente papá hasta que falleció, me lo contó todos los días de su vida, cómo le habían degollado sus padres delante de su vista, y él se había salvado porque la madre, que era una familia de muy buena posición social, había dado todas sus joyas a un sheikh kurdo, que lo tomó a mi padre en su caballo blanco, en la chulapa de su caballo blanco, tomó las joyas y se fue. Y cuando él dio vuelta la cabeza para ver qué pasaba, vio cómo degollaban a sus padres y a sus hermanos. Y siempre recordaba el año que tuvo que estar con este sheikh kurdo, que se encariñó con él
porque papá era un hombre, tendría 15 años, 14 años, era un chico, era un chiquilín, pero yo tenía una muy buena formación de educación y de familia. Se encariñó tanto que mi padre, después de un año, dijo, yo querría ir a ver qué pasó con mi familia, quién quedó de mis primos, de mis tíos. Y este sheikh había tomado tanto cariño que le dijo, pero Juan se llamaba, o Fannes se llamaba mi padre. Todo esto, le mostraba toda una especie de inmensa llanura hasta el fondo, estaban en el medio del desierto, viviendo en tiendas, como vivían en esa época. Dijo, pero todo eso hasta allá y todo eso hasta allá, todo te pertenece. Yo soy el sheikh de todo esto. Le dijo, sí, yo estoy muy emocionado, pero quiero ver mi familia. Y le dio un caballo blanco, de los que tenía, de esos caballos árabes tan importantes. Le dijo, si titubeas un minuto, no te dejo ir. Entonces papá lo puso en el caballo y papá salió. Y le dio dinero, obviamente, para... Así que es una historia que parece una película, pero es una realidad. Es una realidad, sí. Y papá sufrió mucho de eso. Ahora... Pero mi concierto no nació por eso. No, claro. Pero... Mi concierto salió porque se me dio la gana de componer un concierto. Entonces, Ginastera, me acerco y le digo, maestro, estoy al finalizar el primer año de composición, comenzar el segundo año. Le digo, maestro, quiero componer un concierto de violín. Entonces, me mira más raro que nunca y me dice, ¿y cómo lo va a hacer? Mire, yo estoy pensando 3 movimientos, no sé qué. El segundo movimiento, ahí sí. Digo, he escuchado... Ahí fue cuando conocí lo que hacía el padre Dayan de Venecia, porque había visto una revista, esta congregación megitarista de Venecia, ellos tienen una revista que no sé si sale todos los meses o 2 veces o 3 veces por año, donde hay únicamente trabajos profundos, porque son todos filósofos. Este padre Dayan era musicólogo, con una melodía del padre Gomidás, que era un antiguo... Era el Bartók de los armenios, el que, digamos, recogió más de 3000 melodías armenias auténticas y las separó de los países limítrofes que tenían influencias diferentes y las mantuvo en su verdadero origen. Y una melodía hermosa que decía, madre, tu hija ha muerto. Era una melodía muy linda, que es el segundo movimiento del concierto. Y le expliqué, Ginastera me miró raro, dijo, bueno, empiece. Y en el término de un año, menos, 7, 8 meses, porque yo compongo rápido, terminé el concierto y lo presentamos en sociedad en los exámenes del conservatorio ese año, y él estaba fascinado, porque yo todavía estaba apenas estudiando instrumentación. Pero el problema es que yo oigo la orquesta. Hasta que no oigo la orquesta no compongo. Hasta que no oigo la obra no compongo. Es decir, de alguna manera él no hacía sino irme orientando, diciendo, bueno, esto está bien acá, pero piense, a ver qué otra cosa se le ocurre para orquestar pues yo lo hice todo en piano y violín, toda la parte de piano, pero en el piano le ponía, corno, cuerdas, timbales, maderas, etcétera. Y fue un lindo trabajo, fue un lindo trabajo. Yo estoy muy contenta y no lo cambié, lo compuse, lo revisamos así un poco para ver, de darle orden a los distintos movimientos, pero prácticamente lo que se escucha hoy es lo mismo que estuvo compuesto. Yo tengo el original a mano, mío, lo guardo por un poco de nostalgia quizás. Y es lo mismo que tiene la edición hoy en día del concierto. Pero hay un hecho que nadie sabe. Yo comencé componiendo el tercer movimiento, después seguí con el segundo y después terminé con el primero. Y si usted escucha el tercero, va a escuchar muchos elementos que están en el primero. Hay conexiones, claro, desde luego. Claro, pero eso no lo sabe nadie. Ahora se lo acabo de decir a usted. Y ya estoy diciendo lo que no debiera, porque lo tiene que estudiar el musicólogo. Pero comenzó al revés. Es decir, yo sentí la necesidad de hacer el tercer movimiento, como que estaba
esos timbales y los metales que suenan. Y terminó el tercer movimiento y dije, bueno, ahora voy al segundo porque lo había descubierto esa melodía y la conservé tal cual. Es decir, hice una orquestación de la melodía con una pequeña como orquesta de cámara, porque la idea era que se mantuviera ahí, que no cambiara la esencia de lo que era la melodía. Usted sabe que una melodía folclórica, usted la enriquece un poco más, es como una mujer cuando se pinta mucho. Puede resultar una especie de caricatura. Una mujer bien pintada es una mujer linda o fea, pero bien pintada. Traté de conservar la obra tal cual era. Y eso sí, luego empecé a jugar con las variaciones, pero en una especie de crescendo. Para terminar en la explosión del crescendo, el regreso nuevamente a esa cosa del primer movimiento, porque era terminando así con unas especies de timbales muy tristes, porque están hablando de alguien que se ha ido. Y luego hice el primero y volví a la fiesta del tercero. Es rarísimo. Bueno, y después de la composición de ese concierto, sí, en algunos años después, tú partes a Venecia a estudiar, sí, ¿no es cierto?, con este monje en el año 62. Sí. ¿Qué características tiene la música armenia? Tú hablabas de el microtonalismo, ¿no es cierto?, que parece que es propio de la música armenia. ¿Podemos explicar qué es el microtonalismo? Sí, se puede explicar fácilmente. Cuando un chico desafina, uno dice que no está cantando bien. Y a veces está cantando microtonalmente. Es decir, los sonidos de una escala, de los sonidos de las teclas blancas y las negras, las blancas son los tonos y las negras son los semitonos. Entre una blanca y una negra, que es un semitono, hay un sonido más, por ahora, que es el cuarto de tono. Después... En un piano es imposible hacer eso, desde luego. No, hay pianos que se... Ah, verdad. Julián Carrillo en el año 1895 ya había creado los 16avos de tono y descubrió más de 3000 sonidos entre el do y el do sostenido. Así que lo mío era simplemente el cuarto de tono. Pero ¿por qué el cuarto de tono y por qué el microtono? Porque lo que yo estudié con el padre Dayan y lo que yo estudiaba ya a través de los... Él me había mandado todos los libros que había editado, me los mandó por correo. Era una cosa... Además tenía una escritura que parecía una hormiguita. Las tengo, escribía en un papel de los que se usaban antes, los papeles de vía aérea. Sí. Esos que eran muy delicaditos. Sí. Entonces es una hormiguita al lado de otra hormiguita, su letra. Y ya los tenía desde entonces. Lo que tienen el microtono es que es una característica de la música religiosa armenia de los años 4 al 12, que fue lo que yo trabajé con él. Durante varios meses, recuerdo que iba a la isla San Lázaro en el barco y a las 6 de la tarde tomaba el barco de regreso. Y siempre recuerdo la figura del padre Dayan, era como todos los padres así católicos, un poco gordito, pero peticito, chiquito. Recuerdo que siempre él estaba así con su mano, diciéndome hasta mañana o adiós. Y la última vez que lo vi, hasta le vi una cara de tristeza, porque era como separarse de alguien con quien habíamos comulgado en un tema que era su pasión y que en mí se transformó en una pasión. Y él me enseñó justamente que leyendo todos los textos, las escrituras de las Biblias armenias, como en los cantos gregorianos de principios del siglo IV, V, VI de la Iglesia Católica, la escritura armenia, cuando se debe cantar, tiene encima de algunas letras unos signos, o una especie de firulete que sube, o una especie de firulete que baja, o una cosa que sube y baja, es decir, ¿qué le está dando? Cuando usted está en una clase de coro, está cantando y el director quiere que se acuerde de lo que canta, le hace así. Usted tarara, sube y baja, o le hace así, ta, sube y baja. Es decir, esos signos, que se llaman neumas, eran el antecedente de los sonidos de la escala pentatónica, de los sonidos que se ponen en una escala. Esos neumas eran microtonales, es decir, eran cuartos de tono. Por eso, para mi sistema de composición microtonal, que es un poco el trabajo que hice después y sigo haciendo hasta ahora, la escala está dividida en 24 sonidos, no en 12.
Me quedo en esos 24. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver con que mi influencia viene de esa música religiosa armenia, cristiana, de los siglos donde había solamente neumas. Y creo que hacia el final, hasta ahora no es el final es cuando uno ya no vive más, pero hacia esta última época, yo siento que la misma que era exuberante de la toccata, de ese concierto que escuchó, es la misma, pero es más reducida, es más sencilla, es una línea. Es como una vez que vi la exposición completa de Mondrian, Sí. y vi el primer árbol, que era el árbol, y vi la última hora, que eran líneas y colores, y era el mismo árbol. Es decir, seguir la evolución de la obra de un creador. A veces se encuentran con altibajos y otras veces se encuentran con síntesis. Es como cuando uno va desprendiéndose de cosas. Cuando usted va creciendo, hay muchas expresiones suyas que son a veces desbordantes, que con el tiempo usted va como decantándolas. Es decir, yo era siempre muy enérgica, y lo soy. Cuando alguien desafina, soy capaz de matarlo. Pero esos son arrebatos de mi juventud que vienen a la vejez. Pero trato de, como persona, trato de ir evolucionando hacia una mayor comprensión de quién soy, porque es la pregunta que uno siempre se hace. Uh-huh. Escuchemos una parte de una obra que viene después de ese paso, ¿no es cierto?, por los estudios de música armenia, a los movimientos contrastantes, que son del año 1964. Exacto. Este es el Allegro enérgico, que es el segundo de los movimientos contrastantes. Una obra llena de ritmo y de color también, ¿no es cierto?, en la orquestación. Es que justamente estaba reflexionando sobre lo que son las características que yo veo en mi música. Es un ritmo muy característico y una necesidad de tener siempre una melodía presente. Es decir, son los dos elementos que para mí son como los esenciales de una creación. Si no tengo esos dos elementos dentro mío, la obra no sale. Ajá. Es decir, pero una melodía a mi estilo y un ritmo que tiene que ser demasiado fuerte, demasiado presente. Es como, creo, es un poco la característica de toda mi música. Porque la técnica no es nada. La técnica es el medio. Si usted sabe decir solamente te amo, con esas dos palabras, y si tiene sentimiento, lo transmite a la persona que ama. No necesita escribirle toda una historia. Es decir, no es la técnica lo que hace el creador, es lo que hay dentro del creador lo que lo hace una persona creadora. Y la técnica es un medio. Es decir, las palabras están ahí, no todos son poetas, no todos son Borges, ni son Walt Whitman, ni son Paul Eluard. Todos usan las mismas palabras en todos los idiomas, pero son aquellos que tienen algo más, que es aparte de la técnica, aparte del conocimiento del medio a través del cual se expresan. Si eso no existe, yo creo que no hay creador. Por eso los otros días estaba en
en Buenos Aires estrené la obra de un chileno, Boris Alvarado. Sí. Es un excelente músico. Sí. Y recuerdo que en la clase que dio le decían, ¿pero cuál es la técnica? Y él decía, yo soy un artesano. Pero dígame, estaban tratando de sacarle si era tonal, si se parecía a Boulez, si era Stockhausen. Y él decía, no, ¿por qué? Decía, no, no vayan a eso. Me pareció muy acertado la forma en que él los fue guiando. Estaban como enojados porque él no les daba exactamente la metodología que no sirve para nada si él no hubiera tenido algo que decir. Así que es lo mismo. Esta obra que escuchábamos recién, tú dices que marca el final de una primera etapa en tu creación. Y la que sigue, tú la llamas era cósmica. Sí, porque resulta que a pesar de haber compuesto otras obras en el medio, eran como el final de una primera etapa. En el año 69 yo vi como el hombre, en una televisión normal, vi como el hombre aterrizaba en la luna. Y en ese momento cambió para mí totalmente el mundo, es decir, el mundo como creación, el universo como creación. Dije, yo piso la tierra, lo que estoy haciendo acá tiene que ver con esta tierra que estoy pisando, y esa luna para mí era nostalgia, era, cierto modo, la sensibilidad de lo que me expresaba la luna. Pero ahora es algo real, es como este vaso, como esta mesa, como esta conversación que estamos teniendo. Y sentí la necesidad de cambiarlo, cambiar lo que tenía que decir. Y el cambio se dio justamente en obras en las cuales, quizá una de las primeras obras es Carmen Creaturalis, Sí. porque una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras, que quiere decir canto de la criatura humana. Pero la criatura humana, ¿dónde? Imaginé cuál sería el canto de una persona que aparece en la luna, en un mundo totalmente deshabitado, como el primer hombre que vino, que se descubrió en la tierra, y qué es lo que cantaría. Y lo que canta es a través del corno, de la trompa, y es un canto muy como buscando las palabras que lo van a definir como un ser que vive, que aparece en la luna. Y las tres palabras que supuestamente tendría que decir ese ser al final, en la pequeña cadencia, en realidad son amor, vida y Dios, que son para mí el tríptico que maneja mi vida. ¿Dónde está el amor? ¿Qué es la vida? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué representa? Es como que todo ese canto del corno, y nadie sabe qué son esas tres palabras, eso lo estoy diciendo a usted. Sí. Le estoy confesando muchas cosas. Está bien. No, está bien. Muy honrado. Mamá decía que las mujeres deben guardar el séptimo velo. Quería decir, deben decirlo todo, pero no todo. Pero bueno, está bien. Total, estamos entre nosotros y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Usted no se lo va a contar a nadie. De aquí no sale. Entonces me quedo tranquila. Oye, perdona, escuchemos una parte del Carmen Creaturalis, ¿te parece? Sí, cómo no, cómo no. Esto es corno, orquesta de cuerdas y percusión, ¿no? Así es.
contorno lunar. Sí, porque me imaginé, no es que me imaginé, no lo hice adrede. Imaginé un ser en la Tierra, en ese momento, que no sabe hablar, no sabe expresarse. Lo que dice es gutural, que fueron los primeros seres que habitaron la Tierra. Escuchaba el sonido de los pájaros y eso ya le daba alturas, le daba posibilidades de diversidad de cantos, de subidas y bajadas. Escuchaba el viento, eso también era un sonido. Escuchaba el mar, escuchaba el río, escuchaba la tempestad, escuchaba los truenos. Entonces, imaginé ese mismo ser de hace millonésimos de años atrás, ese mismo ser nuevo que aparece en la luna, que se encuentra también solo, y se encuentra con sonidos que son diferentes. Tiene que ser un ser que está tratando de buscarse a sí mismo, con una enorme angustia, pues es una obra muy angustiante. Tía, tía, hasta que al final usted lo cortó cuando él hace tía, como diciendo, encontré un poco mi sonido, encontré un primer sonido que me va a decir quién soy acá, en este nuevo mundo. Sí, no está mal, pero sí, me gusta. Está bien. No está mal, en los años 70 no era fácil decir eso. Lo que pasa es que en nuestra época, el siglo XX, bueno, estamos en el siglo XXI, el siglo XX está caracterizado por etapas bien marcadas por politonalismo, atonalismo, neoclasicismo, dodecafonismo, el señor Boulez que hace la explosión del dodecafonismo en todos los... Entonces, como a mí nunca me gustó ser lo que eran los otros, yo siempre estuve a contramano, porque el concierto de violín es de la época en la cual Boulez estaba en la parcialización total del dodecafonismo, claro, es decir, la serialización de todos los parámetros, y eso me resultaba a mí demasiado duro, demasiado seco, porque me gustaba más el atonalismo de Schoenberg, donde había una libertad entre decir un do mayor, la, y hacer la, es decir, dos sonidos, un sonido claramente identificable y otro un poco raro, por así decir, dentro de los sonidos de la gama tradicional. Entonces, siempre estuve un poco a contramano y en los años 70 también estuve un poco a contramano, porque empecé a trabajar en una orquesta que era totalmente diferente, una posición de la orquesta en el escenario diferente, entrecursando las cuerdas de manera que sonara con un sentido de, como si tuviéramos varios parlantes, que el sonido pareciera de varios lugares. Entonces, sigo siendo la misma del concierto de violín. Lo que pasa es que ya me estoy acercando a las líneas de Mondrian. Es decir, estoy elaborando lo que me ofrece el mundo, porque cuando se quejan de que la música contemporánea no se entiende, les digo, ustedes han hecho el mundo que es este. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que yo componga como Mozart? ¿Ustedes esperan que el señor del año 2007 o 2008 componga como el señor Beethoven? Ustedes han transformado el mundo, lo han llenado de guerras, además, sí, muchísimos adelantos, el avión que llega en 3 horas a Nueva York o en 2 horas a no sé dónde, perfecto, los trenes rapidísimos que pueblan el mundo, pero también lo han poblado de muchísimos dolores, mucha sangre, muchas injusticias. Arréglense con el mundo que ustedes mismos han hecho y traten de escucharlo para darse cuenta y en algún momento cambiarlo. Si no, van a seguir escuchando con los oídos de sus abuelos, como decía Honegger, ya en el año 40. La sociedad actual escucha con los oídos de sus abuelos. En algún punto lo comprendo y le explico. Cuando usted vive la vida tradicional, diaria, que lo molestan los ruidos de la calle, los bocinazos, las frenadas, la gente que lo empuja como si en lugar de caminar civilizadamente, usted cuando viene a su casa cierra la puerta, tiene la casa lo más aislada posible del mundo y obviamente va a poner Mozart, Bach, Beethoven o va a poner, no sé yo, Emerson, Lake and Palmer o Deep Purple o lo que en el género de música que le guste.
pero va a poner algo que se acerque un poco a lo que usted cree que es el mundo, la civilización que usted quiere vivir. Lamentablemente la que vive es la que está en la calle. ¿La gente se resiste al espejo? La gente se resiste al espejo constantemente, porque el espejo les muestra lo que es. Entonces, el mundo o lo cambia el que lo hace o se arreglan con lo que escuchan. Tampoco entienden los pintores que tiran así el color, así las pinturas se las tiran así por la cara, ¿no? Uno no va a encontrar, no va a querer que siempre sea la Madonna la que esté en la pintura o en la escultura. El mundo se cambia y el creador cambia también. Lo que pasa es que vivimos un mundo donde, como todo el mundo puede ofrecer lo que hace, la selección no se hace tan fácil. Y hay que esperar que se decante. Pero de alguna manera ha pasado en la historia. Usted quizás no ha escuchado ninguna obra de Heller, que era contemporáneo de Chopin, pero si estudió piano, debe haber estudiado Heller. Sin embargo, Heller es un estudio para estudiar los deditos del piano, en la clase de piano, pero no es un creador quedó Chopin. Czerny es lo mismo, Schumann quedó. Czerny nos tortura en las primeras clases de piano, porque nunca sabemos dónde meter los dedos. Sí. Es decir, a través de las épocas ha habido siempre decantación y ha habido creadores que quedaron. Usted recuerda que en una época vino, hace 20 años atrás, vino el boom del barroco. Entonces, la historia era quién encuentra un barroco desconocido de un señor X en la biblioteca de no sé dónde y lo lleva con el mejor conjunto, porque decir, bueno, ya no es solamente el italiano y estos italianos o este francés, este inglés o este español o este francés, sino son otros que no conocimos nunca. De ellos el boom se acabó y la decantación dejó muy pocos. Es decir, siempre a través de las épocas, y en esta época más, que hay una gran libertad, así como cualquiera pinta y pone en la calle, en la pared, pone su pintura y la ve cualquiera que pasa por ahí con el paquetito de la feria, cualquier persona que compone y que lo haga con toda honestidad tiene la posibilidad de juntar 3 músicos, ir a una salita, invitar a 40 personas y que se escuche. Es decir, hay mucha creación, quizá porque también hay mucha necesidad de sacar muchas cosas de adentro. Y entonces la creación, usted vio por la calle a veces señoras, yo las veo en la puerta de los teatros, son mis poesías. Son 5 pesos, son 10 pesos, son mis poesías. Es decir, es la necesidad de esa señora que no sé si por ahí va a ser una desconocida, extraordinaria poeta, pero por lo menos se da la posibilidad de escribir y decirle, por favor, léala. No le pide una limosna, le dice, yo escribí esta poesía, trate de que entre en su mundo. Hay una necesidad de salir de nosotros, quizá para aguantar el mundo que tenemos, porque no se aguanta solamente cerrando la puerta con llave. Oye, ¿y la música contemporánea necesita ser difundida? Porque ofrece dificultad, la gente tiene resistencia al espejo y por lo tanto parece que hubiera que hacer algo de promoción respecto de la música contemporánea, ¿o no? Bueno, yo hace 40 años que la hago y le explico cómo nació. La Fundación Encuentros no fue una fundación, en realidad nació una idea mía en mi casa en el año 1965, cuando organizaba una cena y llamaba, por ejemplo, a Juan Carlos Paz o a García Morillo, es decir, compositores argentinos, o Rodolfo Arizaga o Alberto Ginastera, que acababan de estrenar una obra con orquesta en general. Invitaba críticos musicales y algunas personas, musicólogos, algunas personalidades que pudieran tener una conversación inteligente luego. Después de la comida, subíamos al primer piso donde estaba el living, ponía la obra nuevamente, traía siempre el músico, me daba la grabación en cinta en esas épocas, poníamos la grabación, o se hacía un disco, y ahí el creador estaba en contacto con gente que le iba preguntando de nuevo qué pasó con su obra. Porque
No sé qué pasará en otra parte del mundo, sobre todo en los países civilizados se toca mucho la música contemporánea, aunque vaya poco público, pero hay mucha referencia de la obra que se hace. En nuestros países se dice que la obra que se estrena después termina en la biblioteca, es decir, no se toca más. Y en ese momento sentí la necesidad de que, bueno, pasémoslo una vez más, es decir, escuchémoslo después de, y le preguntamos al creador qué pensó. Y las conversaciones, de acuerdo a la característica, García Morillo era irónico, era para alquilar balcones. Juan Carlos Paz se divertía como loco y salía a veces con ciertas butadas y con ciertas cosas que tiraba que desarmaban a todo el mundo. Arizaga era sumamente abierto, muy inteligente, era crítico también, por lo tanto sabía cómo meterse para responder lo que quería y lo que no quería. Entonces, las reuniones después con el café eran horas. Eso pasó durante 3 años. En el año 68, mientras tanto, estaba el Instituto de Itela, sí, con Ginastera. Claro. Ginastera me llama y me dice, mira, Alicia, no sé si esto sigue, el de Itela, dice, porque es una cuestión de mucho dinero, son no sé cuántos, 10 o 12 alumnos que vienen compositores que vienen de América Latina, es un budget muy importante, hace algo. Digo que no sé, hace algo, me dijo. Y ahí se me ocurrió hacer encuentros con la música argentina, que nació así. En el 68 convoqué a 24 compositores que yo sentía que eran buenos compositores y no eran tan conocidos por el público. Sentía que había una especie de divorcio, porque se tocaba una vez, la gente en general la escuchaba para aguantar la obra, porque no les interesaba el nuevo lenguaje, y se acababa después. Entonces, esos 24 compositores los puse en una serie de mediodías, en los cuales en 1 hora yo presentaba media hora de música de esos compositores, la presentaba la obra, presentaba al compositor, y la otra media hora o 40 minutos formábamos una mesa de intelectuales, historiadores, filósofos, compositores, poetas, compositores eran los poetas, literatos, historiadores, folcloristas, es decir, toda la intelectualidad que pasaba por la vuelta de la esquina, escultores, muchos poetas y pintores, y les decía, trae una parte de tu poesía, trae un capítulo o unas páginas de tu obra literaria, o trae slides, es decir, diapositivas de tus obras, de las últimas obras que estás haciendo, como para que todos discutieran con los compositores, esos 2 compositores por vez, lo que significaba para ellos la música que habían escuchado. En primer término, el público estaba ofendidísimo porque la música era muy buena, se iban pegando unos portazos que daba calambre, era como un escándalo fantástico. Yo estaba asustadísima porque decía, bueno, esto no dura. Duró 24 sesiones, no, 12 sesiones, 12 mediodías. Pero lo más interesante es que, no voy a dar nombres, grandes pintores argentinos, historiadores, es decir, grandes poetas, me decían, no puede ser que este tipo viva a media cuadra de mi casa y yo no lo conozca. Era genial, eso... O sea, el nombre de encuentro estaba perfectamente puesto. Sí, porque yo quería... No, que lo puse a propósito. Eran encuentros de la música con la intelectualidad del país. Era eso lo que quería. Que primero se encontraran entre ellos y luego que el público escuchara, se habituara a escuchar. Después llamé a un pintor argentino, no voy a dar nombres, le di 6 obras e hizo, una de ellas era mía, soy modesta pero no tanto, 5 colegas míos y yo también, y pintó distintas cosas que le daban esas obras. Los movimientos contrastantes fue Carlos Planck, él hizo una obra que la tengo, me la regaló después, de la audición de la obra. Claro, la había escrito en el 64, estábamos en el 68, 69, todavía no había terminado de cambiar a la luna, hacia el mundo cósmico. Y recuerdo que hicimos una sesión muy linda de diapositivas y música de las pinturas, con una exposición de las pinturas. Siempre se hizo en el Teatro San Martín, en lo que era el Museo de Arte Moderno,
y en la sala Leopoldo Lugones. Bueno, y esa idea ha perdurado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque Encuentro sigue funcionando, Sí. hay un grupo, ¿no es cierto?, Encuentro. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, Alicia. Yo creo que vamos a necesitar otro programa por lo menos, porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas que queríamos preguntarle. Yo le agradezco de verdad muchísimo por esta conversación. Ha sido de verdad muy, muy, muy interesante. Nos vamos a ir con música, con una obra suya también, que es Le Jeu Facile, que está basado en un poema de Paul Éluard, ¿no es cierto? Exacto, fue encargo de Radio France. Ajá. Nos vamos con esa música entonces. Yo le agradezco de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los dejo invitados para una conversación, ojalá tan interesante, tan profunda, tan sabia como la que hemos tenido en el día de hoy.